Nicaragua, la reforma previsional ordenada por el presidente Daniel Ortega llevó a la gente a la calle masivamente y en todo el país, expresando de algún modo también un malestar latente. La represión de esas protestas que generó muertos y desaparecidos, decenas de muertos y desaparecidos, hizo dar marcha atrás al presidente con la medida. Sin embargo, no se sabe si haber tomado esa decisión frenará la crisis. Vemos un informe y lo analizamos. La crisis que tiene acorralado al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua comenzó a gestarse mucho tiempo antes de la explosión de la última semana con las manifestaciones en rechazo a la polémica reforma al sistema de seguridad social impulsado por el Ejecutivo, siguiendo una sugerencia del Fondo Monetario Internacional. Y las masivas protestas en Managua y las principales ciudades del país, reprimidas a sangre y fuego por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines al gobierno, se cobraron la vida de al menos 34 personas, decenas de desaparecidos y cientos de heridos. Fueron 5 días de una revuelta social sin precedentes que obligaron al presidente Ortega y a la vicepresidenta, su mujer, Rosario Murillo, a retirar el proyecto para intentar salvar su gobierno frente a los pedidos de renuncia y convocatoria a nuevas elecciones de todo el arco opositor. Los estudiantes universitarios que venían enfrentando en las calles a la policía del gobierno de Ortega desde principios de abril, demandando una investigación por la destrucción de miles de hectáreas de la reserva biológica de Indio Maíz en incendios aparentemente intencionales, encabezaron las protestas contra la reforma previsional, recibiendo el apoyo de jubilados, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales y hasta las cámaras empresarias, los grandes beneficiarios de las políticas del matrimonio fuerte de Nicaragua desde 2007. El descontento social se tradujo en piquetes, barricadas en las calles, ataques a dependencias oficiales y saqueos que fueron respondidos con una violencia policial indiscriminada. La letra del proyecto proviene del Fondo Monetario Internacional, que hizo una serie de recomendaciones para sanear las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y asegurar su continuidad, entre ellas, elevar la edad jubilatoria, que actualmente es de 60 años en el país centroamericano. El gobierno no incorporó esa propuesta, pero sí redujo en un 5% los pagos por las jubilaciones ya vigentes y aumentó el monto de los aportes de los trabajadores activos, lo que unificó el rechazo de ciudadanos y empresas, alentando temores por una ola de despidos. Sin embargo, la reforma, ahora revocada, solo fue el detonante de un malestar ciudadano más amplio. A pesar de un considerable crecimiento económico registrado en los últimos años y de tasas de inseguridad que se consideran más bajas aún que las de Costa Rica, Nicaragua registró una importante caída de la actividad a raíz de la crisis de Venezuela, que se vio obligada a cortar un flujo de miles de millones de dólares y aportes al sector energético para sostener al gobierno de Ortega. Los cuestionamientos a Ortega y Murillo se centran además en cuestiones institucionales, con eje en lo que se consideran políticas autoritarias, consolidadas desde la cuestionada reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida, así como corrupción gubernamental. Por estos componentes, la responsabilidad oficial por las muertes y los anuncios de nuevas marchas y protestas, todo indica que a Ortega no le bastará esta vez con volver a fojas cero para cerrar la mayor crisis en sus casi 17 años en el poder. En las últimas horas el número de muertos víctimas de la represión de las protestas se habría elevado a más de 60. Se habla también de 10 desaparecidos. Estamos hablando de una cifra enorme. Siempre cualquier muerto duele, pero estamos hablando de una cifra realmente muy grande y todo esto a partir de la represión de protestas que se generan, decíamos, por una reforma previsional. ¿Qué decía esa reforma previsional? Una reforma previsional, como vos decís, Cindy, que logró reunir un cúmulo de malestares
y de distintos sectores, ¿no? Porque empezó con una protesta de estudiantes universitarios, se unieron sindicatos de trabajadores e inclusive cámaras de empresarios. ¿Por qué dañó tanto esta reforma? Uno de los aspectos de esta reforma que propuso el Fondo Monetario Internacional, que había sido tomada y resuelta a aplicar a partir del 16 de abril, y el 18 de abril ya la gente salió a las calles a protestar, implicaba, por un lado, un aumento de las deducciones sobre los salarios del 6,25% que tenía hasta ahora al 7%, es decir, ya había una quita de casi un punto en el salario. En los aportes patronales aumentaban del 19 al 22,5%, 3,5 puntos de aumento de los aportes sobre salarios de los empleadores. Además, una reducción del 5% a las jubilaciones y pensiones, es decir, quien cobra una jubilación y pensión, se le tomaba un 5% como aporte o contribución al seguro social. Esto es lo que el titular del Instituto del Servicio Social de Nicaragua, Roberto López, justificó como que era necesario para garantizar la sustentabilidad financiera por un periodo de emergencia de 10 años. Ahora, te quiero preguntar una cosa, Sí. porque en general hay una frase que se le atribuye en general a la gente que tiene que ver con el pensamiento progresista que dice, medidas como estas no pueden tomarse sin represión. ¿No? Uno Sí. escucha mucho. Uno escucha mucho eso. Sí. Pero estamos hablando de Nicaragua, donde hay un presidente que para muchos todavía sigue siendo símbolo de gobierno progresista. Claro, pero digo, a ver, ubicamos un poquito el concepto. Esto dicho por quien no está en el gobierno, digamos, por quien está en la vereda de enfrente. Claro, porque si no, pues, me sonó medio como un funcionario explicando la medida. No, lo que estoy diciendo es que en general se habla de este tipo de ajustes que nunca vienen sin represión. Con las diferencias que el tema Nicaragua y en particular Daniel Ortega provoca dentro del propio campo progresista, tengo la sensación de que Daniel Ortega abandonó hace rato las banderas del progresismo y este tema de la represión es una lamentable consecuencia de esto, ¿no? Yo arranqué diciendo, y vos lo mencionaste también en la presentación, que evidentemente el problema no es solamente la reforma previsional. Sí. Hay un problema social y político muy grande en Nicaragua que está provocando que tantos sectores que quizás no se hayan unido nunca en una misma protesta hoy se unan, ¿no? Y bueno, pisaron todos los callos, ¿no? Pisaron todos los callos. No dejaron uno sano. No. Y en realidad Daniel Ortega viene gobernando 11 años a golpe de decreto. Por un lado, hubo manifestaciones y protestas en 2008, hubo represión, las hubo en 2013, hubo represión, y hoy hay una hucha que se va vaciando, o alcancía que se va vaciando, que es la de Venezuela. En estos años recibió 4.000 millones de dólares de petróleo subsidiado de Venezuela, y estas ya son las consecuencias de lo que está ocurriendo, cuando un país deja de tener asistencia por un lado, y por otro lado, hay una alianza en Nicaragua entre el partido gobernante y cierto número de empresarios que hoy se rompió. Porque a los empresarios mismos tampoco le convenía este decreto, que ni siquiera es una ley, es un decreto publicado en la Gaceta Oficial, que sería el boletín oficial, y luego con promesa de que lo iba a derogar. Pero todavía está en duda esa promesa de derogarlo porque todavía no se publicó justamente en la Gaceta Oficial, y de ahí que sigan las protestas. Y no es curioso, en todo caso, cuando hablamos de sistema previsional, que quienes hayan salido a la calle sean los estudiantes. Es decir, esto se está hablando también de un pueblo muy joven, tiene una edad promedio de 25 años más o menos Nicaragua, un pueblo muy joven que en realidad está protestando por algo más que un decreto concreto, está protestando por varios años de desapego, varios años de desempleo y varios años de corrupción. Natasha. Es interesantísimo lo que dice Jorge porque explica un poquito el contexto de lo que se venía cocinando, pero además el FMI le da un ultimátum a los nicaragüenses en el medio de este contexto adverso de la economía. Ahora la crisis no tiene fin todavía y hay una situación de quiebre absoluto entre ese pacto que había efectuado el matrimonio Ortega, su mujer tiene una enorme influencia, es un personaje que merece en sí todo un informe. Rosario Murillo. Exactamente, ya hemos hablado de ella aquí.
pero al margen de ello, los muertos han frenado, la violencia extrema de los últimos días ha parado después de que él diera marcha atrás con esto, pero la Iglesia está proponiendo un diálogo que tiene una presencia importante en Nicaragua, pero ese diálogo todavía no ha comenzado, con lo cual la crisis está en stand-by, pero no resuelve. Tiene una importancia enorme la Iglesia en Nicaragua y en que Ortega esté en el poder concretamente, Totalmente. porque fue uno de los grandes acuerdos que hizo Ortega en su regreso, digamos, al gobierno, ¿no? Algo que hubiera sido como impensado en el Ortega revolucionario que uno, con lo que se lo conoció, ¿no? Progresista en sí, quisiera saber, porque Nicaragua se sumerge en realidad rápidamente en una guerra, ¿no? No, pues estamos hablando de Ortega no es sandinismo. de la revolución sandinista. Raúl quiere decir Sí, un algo. apunte a esto que señalaba bien Jorge, el tema de la ruptura con el sector empresario. Fíjese lo que decía en estos días el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri. Dijo, las medidas que se han tomado no garantizan la sustentabilidad del sistema previsional y además van a provocar más desempleo, menos consumo y mayores costos para las empresas, con lo cual esto va a tener menos competitividad. Y calculó que el costo de la retracción que se hace sobre salarios, por aportes patronales sobre las empresas y sobre las jubilaciones por reducción, asciende a 240 millones de dólares por año. Para una economía como Nicaragua no es poca cosa, creo que es algo así como el 5% del PBI. Números por un lado, derechos humanos por otro, vamos a esperar lo que van a ser los informes de esta situación, en donde la cuestión de que haya desaparecidos, de que se denuncien torturas, de que el gobierno no reconozca a los muertos provocados por las fuerzas de seguridad, porque en realidad empezó la vicepresidenta Murillo señalando que había habido peleas entre grupos juveniles. Que eran vampiros. O sea, y ahí con el discurso tradicional de Rosario Murillo, que es más cerca de una líder espiritista que de una vicepresidenta de una república. Aquí ¿no? también está en duda quién paga los delitos o los crímenes de lesa humanidad, porque son más de 60 muertos, es el Estado el que debe garantizar la vida de sus ciudadanos. Es lo mismo que pasa en Venezuela, 120 muertos y por eso se llegó a un borrador en La Haya. Bueno, en este caso son 60 muertos y detrás de esto grupos parapoliciales y paramilitares identificados con la juventud sandinista. Turbas sandinistas. Turbas, así se se las llaman en este caso. Por eso el caso de Murillo que señalaba recién también Natalia es un caso especial, porque es cierto que hay algo del rumor popular cuando dicen es ella la que gobierna, digamos, esto es algo que uno lo ha visto a lo largo del tiempo. Pero en este caso, particularmente, la figura de Rosario Murillo, con esta idea tan cercana a la cuestión del espiritismo y de la cuestión de los malos espíritus, hay videos en donde se la ve claramente a ella. O sea, es como muy raro imaginar que en una república exista alguien en el gobierno que se maneje con esos códigos. Resulta completamente extraño. Como hablábamos, ¿se acuerdan en su momento en Costa Rica con la esposa del candidato que finalmente perdió? Es raro. Uno podría pensar también ahí lo que tiene que ver con la penetración de ciertas religiones alternativas en América Latina, ¿no? Es algo también para estudiar. Nos estamos yendo a nuestro primer corte y ya volvemos.